5:28, continuamos con la tarde. Mientras todo esto de lo que hemos hablado ocurre en Colombia y en Venezuela, el líder del Partido Español Ciudadanos, Albert Rivera, quien se encuentra en Caracas, destacó la profunda crisis humanitaria que viven los venezolanos por la falta de alimentos y medicinas. Tras manifestar preocupación por la situación, dijo estar dispuesto a colaborar en un diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Advirtió que ese diálogo solo será posible si liberan a los presos políticos. Daniela Zambrano tiene información. Para el político español, el diagnóstico del país no es nada alentador. Venezuela considera estar sumida en una triple crisis. Una crisis humanitaria sin precedentes para un país rico en recursos naturales, un país rico en recursos humanos y un país pobre en libertad, un país pobre en medicinas y un país pobre en comida y alimentos. La crisis de seguridad también es algo que tenemos que evaluar y algo en lo que tenemos que cooperar. Es importantísimo porque no hay país libre si no es país seguro. No hay nadie que se pueda sentir libre si le da miedo salir a la calle. No hay nadie que pueda decir que vive en libertad si tiene miedo a que le maten en su propio país. Y la tercera crisis, sin duda, es la crisis de derechos humanos y la crisis política que vive su país. Miren, si no hay derechos humanos, no hay democracia. Tienen ustedes un país donde a la gente se le mete en la cárcel por su opinión política. Y hay que decirlo así de claro y así de crudo, porque eso no puede ser. La comunidad internacional asegura está dispuesta a ayudar a los venezolanos, pues el hambre no distingue entre chavistas y opositores. Cuenten con España porque un país con una crisis humanitaria tiene que dejarse ayudar. Y hoy hacía referencia en esas declaraciones que algunos hablan de injerencias. Dar comida, recaudar medicamentos, ayudar a los médicos venezolanos no es una injerencia, es una obligación moral. Aunque no ha sido contactado por la administración de Nicolás Maduro, dijo estar dispuesto a fomentar un diálogo entre las partes, pero un diálogo con condiciones. Es fundamental para cualquier diálogo efectivo, condición sine qua non, que no haya presos políticos en Venezuela. La segunda condición fundamental es el respeto a sus propias reglas de juego, a su Constitución. Y yo apoyo que ustedes puedan defender esta Constitución de todos los venezolanos y que ustedes puedan celebrar ese revocatorio como vía de escape, como salida en Venezuela. En medio de su participación en la sesión de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Albert Rivera fue abordado por un diputado de gobierno. Quiero solicitarle, en nombre también del pueblo de Venezuela, que yo también represento, que no le mienta al pueblo español. Exposición que tuvo una inmediata respuesta de los diputados presentes. Si es mentira que existe la tumba y que ahí están torturando jóvenes a 5 sótanos de la ciudad de Caracas, pues permitan entonces que entre el diputado Albert Rivera a la tumba y vea él con sus propios ojos los presos y los estudiantes políticos. Si es mentira que Leopoldo López lo tienen encerrado como si fuera el Chapo Guzmán o el jefe de ISIS, permitan a Albert Rivera que pueda entrar y ver las condiciones en las cuales tienen recluido a Leopoldo López. Si es mentira que murieron a palos a unos jóvenes para tratar de inculpar al jefe de seguridad de la Asamblea Nacional de algo que no hizo, pues permitan entonces que entre al SEBIN y se reúna también con esos jóvenes que fueron agredidos. Si es mentira que quiera crisis humanitaria, permitan entrar a los hospitales de Venezuela y que vea cómo la gente está pariendo en las afueras de nuestro país, que se está muriendo por falta de medicina. Y yo estoy dispuesto en las próximas horas a reunirme con quien usted me diga del gobierno de Venezuela, que también representa lógicamente al pueblo venezolano, pero pasó que quien me invitó no fue el presidente del gobierno de Venezuela, ni el señor Diosdado Cabello, sino que me invitó la Asamblea, el presidente, y aquí estoy. Seguramente en asambleas anteriores a lo mejor no hubiéramos podido ser invitados. El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento anunció que los diputados del Partido Popular y el PSOE también fueron invitados a Venezuela, pero más pertinente considera una visita del bloque de Podemos. Para que puedan informar sobre los dineros que han recibido de los fondos públicos venezolanos, que en definitiva le hacen falta a la gente en medicamentos y en alimentos. El líder de Ciudadanos advirtió que no será la última visita que haga Venezuela para vigilar de cerca la situación. Se tiene previsto que en las próximas horas el político español se reúna con los familiares de los considerados presos políticos e intente visitar a algunos de ellos, como el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, Daniel Ceballos e incluso al dirigente opositor Leopoldo López, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Quiero saludar a esta hora a la internacionalista Giovanna De Michele y agradecer además su paciencia por esperarnos. Estábamos pautados en la entrevista unos minutos antes, pero esta rueda de prensa
defensa en vivo y directo de las autoridades colombianas, pues es absolutamente importante. Giovanna, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, ¿intereses de factores políticos internacionales o intromisión política, como señala el gobierno de Maduro, esta visita de Albert Rivera? Bienvenida. Hola, gracias, Idania. Mira, hay de todo un poco realmente. Lo que menos hay es intromisión en los asuntos internos. ¿Por qué es lo que menos hay? Porque hay que recordar que Venezuela ha suscrito una serie de convenios y acuerdos internacionales que está obligada a cumplir, porque los suscribió por su libre voluntad, en la que se comprometió a promover y respetar los derechos humanos, en la que se comprometió a honrar la democracia, en la que se comprometió a una serie de cosas que está violando en estos momentos. Pero también hay una agenda, digamos, particular de, en este caso, el invitado de hoy en la Asamblea Nacional. No olvidemos que ellos están en el marco de una campaña electoral en España, y en esa campaña electoral el tema Venezuela ha ocupado un lugar importantísimo en la agenda, y ha ocupado un lugar como un referente de lo que los españoles no quieren para ellos. Entonces, tratar de marcar distancia del actual gobierno venezolano es un elemento de campaña importante en esta oportunidad para el Partido Ciudadanos, y de alguna forma pues esto sirve. Obviamente hay que destacar también que ya en estos momentos la crisis venezolana dejó de ser una crisis interna para convertirse en una crisis de carácter internacional, porque no se trata solamente del máximo representante de un partido político español que quiere utilizar o que está en campaña o que legal y honesta y muy sinceramente está planteando, digamos, su preocupación por lo que sucede en nuestro país, sino que son ya muchos los planteamientos y los pronunciamientos que llegan desde instancias internacionales. Claro, hay en este momento, digamos, una crisis humanitaria dificilísima de ocultar. Realmente eso es una tarea imposible. Hay, por otra parte, una violación flagrante de la constitucionalidad en Venezuela. Sí. ¿Estos elementos cambian o pueden cambiar el panorama? Si el secretario general de la OEA, Luis Almagro, convoca para hablar de la Carta Interamericana. Sí, definitivamente si se convoca ese Consejo Permanente y el secretario general de la OEA presenta el informe que debe presentar, porque es parte, digamos, del procedimiento establecido en la propia Carta, va a ser un debate sumamente interesante, porque si bien hay mucha más conciencia a nivel internacional acerca de la gravedad de la situación venezolana, también hay que recordar que todavía Venezuela tiene un margen de maniobra, cada vez menor, cada vez más pequeño, pero aún lo tiene. Muchos de los países de la región son acreedores de Venezuela y lo que menos desean es perjudicar la relación bilateral, porque pondrían en riesgo, digamos, la posibilidad de cobrar lo que Venezuela todavía les adeuda. Y otros se siguen beneficiando en menos proporción, en menos cantidad de lo que se beneficiaban hace 3, 4, 5 años atrás, pero aún se siguen beneficiando. Y el gobierno venezolano está trabajando en un lobby intenso, precisamente pensando en la manera como puede mover las fuerzas a su favor en caso de que se convoque un Consejo Permanente. De hecho, a ello es a lo que obedeció el reciente viaje del presidente Nicolás Maduro a Jamaica y a Trinidad. Justamente eso iba a preguntar. Jamaica, Trinidad, ¿forman parte de la diplomacia? ¿Activarse para asegurar votos dentro de la OEA? ¿En este Caribe al que Venezuela ha subvencionado de alguna manera? Sí, sin duda alguna. No olvides tú que cuando precisamente Colombia presentó ante el Consejo Permanente su informe por la violación masiva de derechos humanos en la frontera, Jamaica votó en contra de Venezuela y Trinidad se abstuvo en la votación. Es decir, que son dos votos con los cuales el gobierno venezolano sentía o siente que no está contando. Y esa es la razón fundamental del viaje precisamente a Jamaica y a Trinidad. Quiero agradecer a Giovanna de Michel, la internacionalista. Gracias, Giovanna, de verdad, por estos minutos. Gracias a ustedes. Buena tarde.